Este shiur lo vamos a tomar como una preparación para Yom Kippurín. Yom Kippurín consta de varias regulaciones y es una fiesta en extremo solemne para Israel. Y me refiero a extremo solemne porque incluso algunos judíos en Israel, judíos no en cuestión de que sean judíos religiosos, sino judíos por pertenecer a la nación que se consideran como judíos, que incluso hasta usan kippah y son circuncidados, no practican la Torah, así como lo oyen. Usan kippah, son circuncidados porque ya es algo que tienen por costumbre, por tradición, por cultura dentro de Israel, circuncidar al niño al 8º día, pero no lo hacen por mandamiento. Y usan kippah porque es una costumbre que tienen dentro de, más allá que sea un ritual, una misbah, usar la kippah. Esto es tan sagrado que esos que les menciono guardan, ayunan el día de Yom Kippurín. Es un día especial. O sea, aún sin entendimiento, aquellos los cuales no son practicantes, ahí se conocen como religiosos y como tradicionalistas. Tradicionalistas, los que les expresé, y religiosos, los que guardan la Torah. Todo lo contrario a nuestra cultura. Aquí cuando dicen, es que es muy religioso, allá es al contrario. Allá el que lleva a la práctica los mandamientos, a ese se considera como religioso. Esta práctica es importante entonces para nosotros. ¿La hemos llevado a la práctica? Sí, la hemos guardado, la hemos observado. ¿La hemos alcanzado? No lo sé. Eso sí, no lo sé. Nos hemos reunido aquí, hemos tenido plegaria, hemos afligido el alma, hemos hecho Shelihot en ese día, Vidui, confesiones, pero no sé si lo hemos alcanzado. Hemos hecho varias veces, hemos estado juntos aquí. Y terminando, decimos Hatimat Tová, un buen decreto, una buena firma, pero no lo sé. Incluso hasta por mi persona. Ya no señala nada, es mi persona. No sé, pero ¿cómo? Eso me desconcerta. O sea, ni usted mismo sabe. Digo, ni usted no sabe por qué. Son muchas cuestiones las que tal vez no hemos comprendido de Yom Kippurín. Yom Kippurín tiene bastantes regulaciones y también debemos de saber para qué es Yom Kippurín. 2 veces en el capítulo 16 de Vaikra, donde por primera vez te habla de Yom Kippurín, 2 veces te expresa solamente de Pesha. 2 veces, pero si ponemos atención a esas 2 veces que te expresa de Pesha, una es por todo el pueblo, por transgresiones que no se conocen, es decir, transgresiones intencionales, que eso es Pesha, pero que no se conocen por el templo, como hace un momento les mencionaba, por el altar y por todo el pueblo de Israel. Pero en singular, cada persona comete en oculto Pesha, transgresiones. Cierra el capítulo 16 hablando acerca de Yom Kippurín, 2 veces hablando de pecado en las traducciones, y en el hebreo dice Hatá, Hatatot, pecados de pecado, o pecado y pecados. No está hablando de Pesha. Es decir, Yom Kippurín principalmente es para pecados que no son de muerte. Pecados que no son de muerte. Eso lo vamos a ver más adelante, pero antes de introducir, vamos a comprender este texto, y si alguien se acuerda al final, porque esto lo vamos a ver yo creo en unas 3 semanas, si alguien se acuerda al final, me va a decir, ¿qué pasó con esto? Vamos a abrir Coelec 5, 1. Cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice en esta versión, y en esta versión viene en el 4:17, vigila tus pasos cuando vas a la casa de Elohim, porque la obediencia
es más aceptable que los sacrificios de los necios, que obran mal sin darse cuenta. Vamos a ver bien lo que vamos a proferir, con lo que nos vamos a comprometer en ese día. Por eso les digo, si a mí se me olvida volver a tomar este punto al final, entre todos los que estamos aquí, van a recordar, ¿qué pasó con ese punto? Dijo que ese punto se iba a retomar. Vigila tus pasos cuando vas a la casa de Elohim, porque la obediencia es más aceptable que los sacrificios de los necios, que obran mal sin darse cuenta. Obran mal sin darse cuenta, yo lo podría traducir o entender, comprender, como si de por sí tú tenías una consecuencia, una transgresión fuerte, la aumentaste. Es decir, te hubiera sido mejor, les expresaba semanas atrás, mejor no hacer Yom Kippur, mejor no proferir, no estoy diciendo que se haga eso, pero les hubiera sido mejor no guardar Kippur que a venir a proferir cosas y después no cumplirlas. Entonces debemos de comprender para qué es, por qué, con qué sentido se lleva a cabo Yom Kippurín. Esa es la pregunta, ¿para qué o por qué se lleva a cabo Yom Kippurín? A otra de las cosas vamos a preguntarnos si es necesaria la sangre en Yom Kippur. Si es preciso tener sangre en Yom Kippur. Hay dos pensamientos y ambos hasta cierto punto tienen razón y hasta cierto punto están errados. La posición de la religión tradicional, por decir de esta manera, dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Incluso respaldándose con los escritos de Hebreos, lo expresa de esa manera, que sin sangre no hay remisión de pecados, pero lo expresa en el sentido de que solamente, o sea, sin sangre no hay remisión de pecados, pero también con la sangre se cubren todas las faltas. Eso lo vamos a ver más adelante. La religión conocida como el judaísmo expresa que no es necesario que existan sacrificios o sangre derramada en la dispersión después de la destrucción del templo. Dice el profeta de esta manera, expresando así, como si el pueblo expresase así al Eterno: acepta nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras plegarias, en vez de los machos cabríos, en vez de los toros. Es decir, que las oraciones reemplazan los sacrificios. Incluso la mayoría de judíos practicantes religiosos, es decir, que llevan a cabo, tienen a bien hacer rezo 3 veces al día, expresando el sacrificio de la mañana, el de mediodía y el de la tarde-noche. 3 veces toman el sidur y hacen ese tipo de plegarias y dicen que con eso ya quedó. Entonces, en parte podría decir uno tiene razón, otro no, y en parte los dos están errados. Simplemente estoy tomando esto como una referencia, no estoy apoyando ningún credo, simplemente para tener una referencia, porque en parte nosotros traemos poco de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Por la medida que hay en la Escritura de traernos ese informe y cada quien toma lo que quiere tomar, porque ambos les di citas, ambos ponen la Escritura y se avala. Entonces nosotros estamos expuestos de ambos pensamientos, entre otros más que existen. Vamos a ver Vaikra 17:10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, y el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Sí, incluso el comer sangre está penado con karek, con ser cortado. Es decir, que hay una importancia en la sangre. ¿Y la ha dado para qué? Para hacer expiación. La pregunta es si es necesaria la sangre en Yom Kippurim. La pregunta es si es necesaria. Todos vayan poniendo atención, los que toman apunte vayan tomando atención para que no empiecen a volar o a hacer dogmas o pensamientos. Hasta que terminemos todo esto, creo que vamos a poder comprender un poco lo que trato de expresarles. Si es necesaria la sangre, porque algunos pueden decir, no, sí, no se van a querer aventurar a decir, pues creo que vamos a tener que hacer un sacrificio, ¿no? Porque es necesaria la sangre. No, pero sí tiene una importancia, al grado de que el que llegue a comer, puedes comer, no sé, no se puede, ¿no? Pero podrías llegar a comer algún animal no acepto y no es karek. Simplemente te lavarás y serás impuro hasta la noche. Pero el que comiese sangre, dice, será cortado, karek. No hay para esa persona reconciliación, expiación, redención, porque la vida está en la sangre. Entonces no hay, es completamente un peligro para Israel cometer eso. Tanto como el natural, como el extranjero que habita dentro de ti, será cortado. Ahora vamos a poner un poco atención a lo que expresa el escritor de Ibrí, que no da razón quién lo escribió, para ver su pensamiento o su manera de pensar de él, por qué expresa esto. Y con base a esto es que la religión tradicional dice que sin sangre no existe una remisión de los pecados. El capítulo 9, del versículo 18 al 22 de Ibrí, vamos a darle lectura. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nos pone un ejemplo, capítulo 24 de Shemot, cuando les presenta, después del problema del becerro de oro, les presenta nuevamente un rollo escrito, no las tablas de piedra, presenta el rollo escrito, le da lectura a todo, y el pueblo dice, Naaseh benishma, oiremos y haremos. Y ya había hecho unos sacrificios Moshe, unos jóvenes trajeron los pocillos o baldes donde estaba la sangre, y dice que roció al pueblo con la sangre y el rollo también que les había leído. Quedó sellado el pacto, quedaron perdonados del problema del becerro de oro, quedaron expiados de ello. Quedaron así, de esta manera. Pero dice el 22, es algo clave esto. Eso de la sangre es de ¿qué? ¿De la Torá? Lo de la sangre, ¿es de la Torá? Hacer expiación con sangre, ¿es de la Torá? Pregunta. Es de la Torá. Y dice, y casi todo, es decir, no todo, y casi todo, es purificado según la Torá, con sangre. Es decir, la sangre no alcanza a purificar todo. Aquí casi nos lleva a pensar,
y casi todo es purificado según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, que sí es necesaria la sangre, pero falta algo más que la sangre para poder purificar a alguien, según la Torá. Según la Torá, casi todo, es decir, no todo es purificado. Es decir, un pecado por error, un jatá, es purificado, pero casi todo, no todo, según la Torá, es purificado. Hasta aquí vamos a avanzar. Ya tenemos que es necesaria la sangre, ya tenemos que es dada para hacer expiación, pero que no es suficiente plenamente, según la Torá, para purificar. Hasta aquí vamos a avanzar. Eterno permita la siguiente semana avanzar un poco más con esto para que Yom Kippurín lo logremos alcanzar. Pero va a llegar el día, nos vamos a presentar, no, para que lleguemos a alcanzar Yom Kippurín.